todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videito más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y en verdad espero sea así y estén pasando un buen día. Y miren, ¿qué les traemos el día de hoy, chicos? Pues continuaremos por fin con la serie de recomendación de orbes, chicos. Técnicamente esta es ya la parte número 30, así que hay que celebrarlo. Pero chicos, me disculpo porque esta semana, este video, esta serie la tenía olvidada como de hace más de 2 semanas. Poco más de 2 semanas y me disculpo ya que yo subía esta serie una vez por semana. Y bueno, en verdad, me disculpo con ello. Así que directamente, chicos, ¿en qué consiste la serie? En que hablo específicamente y analizo a 3 mutantes, de los cuales, obviamente, como acabo de mencionar, los analizamos y damos su recomendación de orbes. Pero estos mutantes no son seleccionados por mí en su totalidad, ya que son ustedes los que los seleccionan mediante los comentarios, chicos. Así que los invito a comentar este video con los siguientes mutantes que quisieran ver su recomendación de orbes. También en la descripción les dejaré el link, chicos, a la lista de reproducción de estos 30 capítulos de recomendación de orbes, por si buscan algún mutante. Así que los 3 mutantes, chicos, más mencionados en esta ocasión fueron lo que es el Gargantus, el jefe de reactor, el legendario Radibot y también la legendaria Project X27. Así que de resto, con el análisis y recomendación de orbes de estos 3 mutantes, comencemos. E iniciamos el video, chicos, con este mutante jefe de reactor, Gargantus. Mutante zoomorfo con sable que tiene la habilidad de herida. Él es el jefe del reactor gótico. Veamos esas estadísticas. Posee una velocidad de 4.76 con un orbe de velocidad level 4. Si se preguntan, el mutante llega a 5.65. Tiene una vida total de apenas 3.158 puntos. Cuenta con un daño de apenas 964 puntos y cuenta con una herida de 192, el cual representa un 20%. Pero el mutante, al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad alcanza el 40% de herida. Ya sería una herida alta. Un mutante, chicos, que actualmente es de los peores jefes del reactor. Sinceramente tiene muy poca vida, tiene muy poco daño para esa velocidad. O sea, el mutante está más muerto que el necro, chicos. Así que un mutante que no les recomiendo para nada. Sé que muchos evos bajos les da curiosidad porque de por sí tiene una skin fachera. Y eso que no han visto los ataques. Tiene unos ataques God, unas animaciones. Pero de resto no es nada, pero que nada recomendable. Así que vayamos directamente a su recomendación de orbes porque es la idea del video. La más recomendable, chicos, es la de aumentar estadísticas. ¿A qué me refiero? Un orbe de velocidad, un orbe de ataque y un orbe de vida. Ponerle velocidad, ya que lo más aprovechable en él sería aumentarle la velocidad. Un orbe de daño para aumentar el ataque, obviamente, porque a medida lo va a necesitar. Y el orbe de vida para complementar, que trate de aguantar lo máximo posible en la batalla. Pero como les digo, esta es la mejor combinación que le puede tener. Y ya la segunda combinación, chicos, sería la opcional, la segunda más fuerte, que es la Fortitanque, ya saben, la típica del canal. Un orbe de fortalecimiento especial, un orbe de fortalecimiento básico y un orbe de vida. Ya saben, aumentar el daño a medida que pasen los turnos y el orbe de vida para que aguante lo máximo posible. Pero como ya les digo, no es nada recomendable ni sugerible el Gargantus. Segundo mutante del video, chicos, y aquí tenemos al legendario Radibot. Este mutante sable con cyber que tiene la habilidad de respuesta. Veamos cómo es. Tiene una velocidad de 3.57, algo lento. Con un orbe de velocidad level 4, si se preguntan, él llega a 4.22. Cuenta con una vida total de 4.646. El daño de sus ataques es de 1.260, como se ve allí. Pero ahí va el secreto del mutante. Y es que él no tiene ese daño de 1260 puntos, chicos, sino que cuenta con un daño real de 1500 puntos aproximadamente. Digo aproximadamente porque tiene 1487, algo así. Así que mejor 1500 puntos aproximadamente, chicos. Ese es el daño real del mutante. Ya pueden verlo desde otro punto de vista, pero ojo, todavía falta más.
La respuesta es de 189 puntos, el cual representa un 15%, pero el mutante al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad de respuesta pasa a ser de un 25%. Sinceramente, obviamente como aquí ven, un mutante que es estándar, pero aún así no se los recomiendo. ¿Por qué? Porque es preferible, chicos, que usen al Bug Maurice, chicos. El Bug Maurice pues es doble sable. Yo sé que hay diferencia de genes, pero el Bug Maurice puede cumplir el mismo rol con la respuesta. El Bug Maurice tiene mucho más daño, cuenta con un daño múltiple que puede beneficiarse de cierto modo y cuenta con mucha más vida. Así que un mutante que en realidad me han pedido mucho a medida de que pasaba esta serie, pero que bueno, no era lo suficientemente mencionado, pero sí. Sinceramente, chicos, no está mal, pero tampoco está tan fuerte como para usarse, mucho más que el Bug Maurice. Así que vayamos con su recomendación de orbes, chicos. Y la mejor para él, chicos, es la Fortitanque. Sinceramente es la Fortitanque, chicos. Un orbe especial de fortalecimiento, un orbe especial de un orbe básico de Forta y un orbe de vida. Ya saben, aumentar su vida para que aguante los máximos turnos posibles, ya que también este mutante cuenta con respuesta, y los orbes de fortalecimiento pues para prolongar su daño, ya que su lentitud pues es casi permanente en él. Es un mutante muy lento en el cual la velocidad no se aprovecharía mucho, y obviamente el orbe de fortalecimiento estaría para ello, complementado con el de Forta para ir haciendo daño pasivamente y luego al final tratar de hacer un daño guanchoteador, por así decirlo. Y la segunda combinación, chicos, ya es una super opcional que tampoco se recomienda, pero es lo más aceptable para él, chicos, que sería un orbe de velocidad y full ataque, chicos. Sí, full ataque. Complementar ese orbe de velocidad para tratar de ganar el primer turno a algunos sables osomorfos lentos del juego, y full daño, chicos, para que haga lo máximo posible, ya que él en verdad tiene una vida aceptable como para luego propinar una parte de respuesta y capaz liquidar al mutante que tengamos a la vista. Así que eso es todo sobre el Erradibot. Y bueno, amigos, llegamos al último mutante del video, una mutante que se lleva una sorpresita, y es la legendaria Project X27, mutante sable con cyber que tiene la habilidad de respuesta. Y ojo, ya les voy a decir otro datito. Ella cuenta con una velocidad de 12.5, chicos. Esta es la segunda velocidad más grande del juego, para que tengan en cuenta. Con un orbe de velocidad level 4, si tienen curiosidad, ella llega a 14.93. Cuenta con una vida de apenas 1920 puntos. Un daño, chicos, de 314 puntitos. Pero aquí ya va el dato extra de un dato. Cuando esta mutante fue bufeada, ya hace, creo que fue 5 meses que fue bufeada, ¿no? Sí, 5 meses, no, mucho más, como 6 meses, chicos. Veamos por qué. Porque ella cuenta con un daño real de 470 puntos aproximadamente. Sinceramente, ya cambiando a la mutante, refleja un 50% más de daño del que se nota en la mutopedia. Así que ya saben, daño real de 470 puntos. Cuenta con una respuesta de 47 puntitos, que es un 15%, y una habilidad que al alcanzar el level 25 se convierte en un 25% de respuesta. Así que no mal porcentaje, pero obviamente ya saben que la respuesta a esa velocidad pues es inútil, es súper inútil, y es capaz, por lo que no se ve mucho más esta mutante, porque de por sí tiene muy buen daño para esa velocidad. Ese daño fue bufeado técnicamente para hacerle un mayor frente a las pesadillas vivientes y un mayor frente a los borrascas. Por eso fue ese aumento de daño, porque técnicamente ya no podía hacer nada, casi nada contra ellos. Entonces, chicos, obviamente, ¿qué pasaría? ¿Qué orbes les pondrían a un mutante de esta velocidad? Pues no hay más opción que la mejor, chicos. Es un orbe de velocidad y full daño, chicos. Sí, un orbe de velocidad y 2 orbes de ataque es lo más recomendable para ella, para tratar de molestar a lo que es la pesadilla viviente, al borrasca. Sinceramente, con 2 orbes de ataque o 1 de ataque, creo que ya se puede guanchotear un borrasca. Una pesadilla igual le tomaría 2 turnos, así que pueden pensar si en verdad solamente ponerle un orbe de ataque y ponerle otro de vida para que aguante lo máximo posible, ya que obligatoriamente te tomará 2 turnos bajarte a una pesadilla. Y bueno, creo que un orbe de ataque, un solo turnito te basta para bajarte al borrasca si ganas en velocidad. Así que deben de tener esto en cuenta. Y la segunda combinación, chicos, es aprovechar su velocidad
y es con esta combinación de un orbe de fortalecimiento especial, un orbe de fortalecimiento básico y un orbe de ataque. Ya saben, cuando armas un mutante super veloz que sugiere y hace demasiado daño por turnazos. Sinceramente no es más recomendable que la primera, ya que un orbe de fortalecimiento pues es difícil de conseguir, es mucho más aprovechable en otros mutantes intermediarios o tanquecitos, más que un mutante veloz, ¿me comprenden? Y ya con la poca vida que ya tiene, pues deberían considerarlo. Así que mejor que la primera combinación de velocidad no es, pero es una sugerible debido a sus estadísticas combinada con su velocidad y su daño. Así que eso es lo que les puedo decir de esta asombrosa mutante. Y bueno chicos, espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Les recuerdo que pueden dejar su poderoso like para apoyar esta increíble serie. No se olviden de comentar los próximos mutantes que quisieran saber su recomendación de orbes. Les recuerdo que de allí en los comentarios es donde tomo y recolecto pues estos mutantes. Los invito a suscribirse amigos, que en verdad estamos muy cerca, pero que muy cerca de llegar a esos 17,000 suscriptores. Y pues eso me haría muy feliz, me alegraría el día y pues ya veremos cómo crecemos. Y sin más nada que decir, vayamos rapidito a esos saludos. Y le enviamos un poderoso saludo al primero de los comentarios, y es para el grande de Dani José Saba. Super saludo que se lleva Destructor Calizaya. Uno más para el crack de Rey Sánchez. Super saludo para Phantom Rolly. Saluditos para el grande, que también fue el primero de los comentarios de un video anterior, y es para Gabriel. Saludazos para Clint Man 1. Saluditos por supuesto para Fox Tessie. Uno más por último, pero no menos importante, para Jendelcraft 92. Así que ya saben amigos, en verdad espero les haya gustado el video. Y bueno, nos vemos con mucho más contenido de MGG. Adiós.